En realidad tiene varias explicaciones, no hay una única razón. Hay que tener en cuenta, en principio, que lo que fue el antisemitismo clásico prevaleciente en Europa no es que desapareció, ¿no? O sea, estuvo larvado durante algunas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pareció que había sido erradicado, no se hablaba del tema. Sin embargo, lo que sí había, sobre todo en grupos más bien vinculados a la izquierda, era una crítica al sionismo, ¿no? Una oposición al sionismo y por derivación también una presencia un poco activa del antisemitismo. Ahora, lo que estamos viendo en estas últimas décadas y sobre todo en estos últimos años es un antisemitismo más, con una forma más bien novedosa, que arrastra elementos del anterior antisemitismo, pero que ahora se da la particularidad de que confluyen tres vertientes. Por un lado está ese antisemitismo del que hablamos, vinculados a las izquierdas, ¿sí?, que analizan y ven en el Estado de Israel a una presencia invasora en el escenario de Medio Oriente y que lo atribuyen como una representación del imperialismo estadounidense. En segundo lugar está el antisemitismo de la derecha, de la ultraderecha, ¿sí?, que cobró nuevo auge. Se pensaba que ese era el que finalmente había sido derrotado. Durante un tiempo pareció que efectivamente era así, pero en los últimos años, con el avance de los movimientos neonazis y de la derecha más radical, volvió a cobrar un nuevo discurso en contra de la presencia judía en Medio Oriente, pero también en los países europeos. Y en tercer lugar tenemos, como un elemento también bastante novedoso, el antisemitismo de matriz islámica, pero ya con presencia europea. Estos son los hijos y los nietos de migrantes provenientes del norte de África o de algunos países de Medio Oriente, que bueno, han sufrido desde la precariedad económica, la dificultad para la integración en las sociedades en las que viven, condiciones de vida cada vez más complejas, y uno de los elementos a donde ha disparado su rechazo hacia sus condiciones de vida apunta hacia la presencia judía en Israel, o sea, simbolizada en Israel, pero también en la población judía en los países europeos. Digamos que esos son los tres elementos que hoy confluyen para tomar en cuenta lo que es el antisemitismo en Europa. En Estados Unidos el tema es un poco más novedoso, porque Estados Unidos nunca tuvo una presencia tan activa del antisemitismo como se ha visto en estos últimos años. En general, los análisis sobre el tema coinciden en que hay un discurso ultranacionalista proveniente desde el gobierno estadounidense, que si bien mantiene buenas relaciones con el Estado de Israel, ese ultranacionalismo ha servido para generar la aparición o el hecho de mostrarse públicamente por parte de grupos xenófobos, nacionalistas y de una derecha supremacista, ¿no? Esos son los componentes que tiene hoy el antisemitismo en estos últimos años. Todavía no está en la agenda pública, salvo por ahí en las comunidades judías de la región, ¿no?, que obviamente son las más preocupadas frente a la aparición recurrente de hechos antisemitas. Ahora, por parte de los gobiernos no hay hasta el momento digamos como una lectura así anticipatoria de lo que podría llegar a pasar, ¿no? Generalmente los gobiernos de nuestra región reaccionan una vez que las cosas ocurren, ¿no? Muy difícilmente tienen esta capacidad para anticiparse a lo que podría llegar a ocurrir en 2, 3, 4, 5 años. El tema de la judeofobia en América Latina, por ahora y por suerte,
mantiene niveles bajos de intensidad. Con los antecedentes que ha habido en Argentina, en los atentados a la Embajada de Israel, a la AMIA, y algunos hechos de violencia que se han producido en los últimos tiempos en contra de líderes comunitarios o en contra de rabinos. Bueno, eso ha servido como para elevar el nivel de alerta, ¿no? Pero hasta el momento lo que se percibe es que los hechos sobre el antisemitismo en la región son más bien aislados y están circunscriptos a determinados sectores, por ejemplo vinculados a sectores de seguridad, sectores de fuerzas armadas, pero todavía no alcanza una dimensión social, ¿sí?, que genere un peligro realmente inminente. No quiere decir que esto no pueda suceder en un futuro cercano, pero hasta el momento no hay evidencia de que a nivel social este discurso antisemita pueda generar hechos de violencia de mayor magnitud. Lo que sí se percibe es un discurso más vinculado al antisionismo, ¿sí?, a partir de la problemática en Medio Oriente, pero que no tiene un alcance directo a nivel social, es decir, está focalizado de nuevo en determinados sectores políticos, organizaciones más radicalizadas, pero que no animan a una respuesta de tipo social que pueda generar una situación de mayor peligro. ¿Sí? Gracias.